Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase. Espero que estén muy bien y también sus familias. Vamos hoy a dividir la clase en dos partes. Una parte es en la que hablamos un poquito sobre la logística alrededor del parcial del domingo, que ya de eso yo había hablado hace un tiempo atrás, pero para que las cosas estén claras y también para que tengan oportunidad de hacer preguntas, pues lo voy a volver a decir. Y también vamos a continuar con la parte eh, de análisis de algoritmos que empezamos la vez pasada. De hecho, me falta poner por acá el título. Voy a traérmelo de aquí de las 3 de la tarde y lo ponemos por acá. Recuerden que esos archivos de matemáticas yo siempre los estoy subiendo al aula virtual para que ustedes tengan la oportunidad de revisar el código. Recuerden que el examen parcial primero va a ser este domingo, el día de las elecciones, sí, de 9 a 11 de la mañana. De 9 a 11 de la mañana, este domingo 3. Y vamos a tener también, tengo que comunicarme con la gente de adecuación curricular o ajustes metodológicos para informarles cómo va a ser la mecánica. Entonces, si no lo hago de aquí a mañana, digamos, en la noche, por favor, alguno de las personas que están en ese grupo me escribe para hacer darles las indicaciones. Entonces, para que lo tengamos listo. Bueno, como de costumbre, saludamos a algunos de ustedes. Hoy tenemos pocos clientes porque es viernes por la noche y además de eso, el examen que interesa es el de este domingo, que es parcial 1. Y ya hoy quitaron algunas, ¿cómo se llama? Algunas restricciones de la pandemia. Diego Solís, ¿cómo estás, Diego? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Dónde está ubicado usted en este momento? En paz, profe. Pavas. Sí. Ok, ¿cómo le parecen las nuevas medidas de ya aforo completo en los restaurantes? Pues yo creo que no es normal, lo necesitaban, Sí, más que todo ellos. este, Entonces, hace, hace un año nos estábamos asfixiando, ¿verdad? Con ¿cómo, todas, perdón? hace un año nos estábamos asfixiando con todas esas medidas. Sí, más que todo con la restricción. Sí, Creo que la gente es la que le tenía el miedo, que los bares y eso yo creo que eran sí, pocos en realidad. sí, sí. Este, Dilana, ¿cómo está Dilana? Hola, profe, ¿bien usted? Bien. Dilana, ¿usted dónde está en ese momento? En Turrialba. Turrialba. ¿Cómo está el clima por Turrialba? ¿Está caliente? Más o menos, bueno, hoy llovió, Sí. está un poco frío. Aquí en Nagarita Sí. también llovió. Hay mucha caña ahí por su casa, ¿no? Esta zona es eminentemente cañera. Más que todo café. Café. Es que yo vivo en un pueblito Ajá. más adentro de Turri, entonces, sí, más que todo café y banano. Ya, ok. Yo cuando estaba jovencillo del colegio iba a coger café. Yo creo que ya casi ningún joven hace eso, pero sí es un trabajo interesante. Yo me acuerdo en esa época, yo todo lo medía en términos de cajuelas de café. Yo decía, esta camisa me cuesta 2 cajuelas de café. Cosas por el estilo. ¿Usted ha ido, Ilana, a coger Sí, café? pero muy pocas veces. Sí, y no ha tenido problemas con los gusanos y las avispas y todo eso que se encuentra uno por ahí. Con culebras, pero por dicha, esas que le dicen bejuquillas. Ajá, las verdes. Sí, esas no son peligrosas. Sí, Mi esposa les no, tiene por un, eso. mi esposa les tiene un terror a las culebras y entonces a veces tenemos problemas porque ella me dice, véala ahí, mátela.
Es que eso no hace nada, ¿verdad? Sí, Entonces, no. Más bueno, bien salen corriendo cuando lo ven a uno. sí, sí, sí. Estrella, ¿cómo estás, Estrella? ¿Quién está, profe? Bien, ¿dónde está ubicada en este momento, Estrella? En San José de Desamparados, Desamparados. Ok, yo a vivo las orillas casi. Ajá. Desamparados es enorme, ¿verdad? Ahora, esta Estrella. Sí, bastante. Sí. No conocer lugares nuevos y todo. ¿Cuántos habitantes tiene Desamparados? ¿No sabe? ¿Cuánto es qué? Habitantes. Ah, ni idea. No Pero sé. sí es enorme, ¿verdad? Sí, bastante. Yo recuerdo que hace un tiempo, no sé si todavía lo dicen, pero decían Desamparados, capital del mundo. ¿Todavía dicen eso? ¿O ya no? No, yo creo que ya no, pero sí, es que, por ejemplo, contando lugares así como que son medio montañosos, que bueno, nunca nadie los cuenta, por así decirlo, siempre cuentan como el centro de Desamparados. Ajá. Ok. Entonces sí es bastante gente, digamos, a los alrededores. Ujú, ok. Bueno chicos, vamos primero que todo a hablar un poquito del examen, que ya yo de esto había hablado hace un tiempo, pero quiero darle la oportunidad por si tienen alguna consulta, porque como es el primer examen, yo esto lo hago solamente con el primer examen y a veces un poquito con el segundo, porque ustedes no están familiarizados con la mecánica del asunto. Entonces, para contarles, vean, el día domingo ustedes tienen que meterse aquí donde dice espacio de evaluaciones, ¿ok? No aquí en mi carpeta, sino en la que dice espacio de evaluaciones, porque esta es común para Enrique y para mí. Bueno, entonces es esta de acá. Se meten ahí, les va a salir esta parte de acá, así como está. Una que dice exámenes parciales y extraordinario. Ahí ustedes tendrían que ponerse aquí justamente, en esta parte. Examen parcial, entran ahí. Ahí hacen el examen. El examen empieza a las 9, termina a las 11. Cuando usted termina su examen, ya sea porque agotó las 2 horas o porque terminó antes, usted se mete luego acá, donde dice documentación, y ahí va a llenar la documentación. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la documentación, pero primero hablemos del examen. Como no vamos a entrar a vamos a entrar a este otro que es sin valor, para que lo tengan, para que esté un poquito más claro. Entremos acá como si fuera el parcial 1. Este es el parcial 1. Aquí siempre hay unas indicaciones. Por acá, en el examen, pueden fijarse en el otro, pero por acá dice a qué horas empieza y a qué horas termina. Por aquí lo pueden ver. En este no, porque ese está abierto permanentemente. Pero en el de ustedes, el parcial 1 va a decir a qué horas empieza y a qué horas termina. Entonces, luego vienen aquí algunas indicaciones generales sobre el examen. Por ejemplo, que se puede usar calculadora, que se puede hacer aquello, que se puede usar lo otro. Entonces, toda esa parte ustedes la tienen clara. Y luego, empiezan con el examen. Nada más se meten acá, donde dice previsualizar el cuestionario ahora, entran ahí y entrarían al examen. El examen en este caso, voy a ponerle aquí comenzar una nueva previsualización, porque yo antes estuve traveseando en el parcial, en el grupo anterior. Lo primero que uno tiene que hacer con el examen es respaldarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que se caiga el aula virtual, que ha pasado. El aula virtual no es muy fiable. El año pasado no era muy fiable y el año antepasado era peor, ¿no? Era una cosa terrible. Ya el año pasado, digamos que se limpió la cara un poquito, pero todavía tiene sus problemas. Entonces, lo primero que hacemos es respaldar el examen. También, aparte de que el aula puede ser que no dé problema, puede ser que se vaya la corriente, pero tenemos una laptop y si tenemos el examen respaldado, puedo seguir trabajando. O lo más común, se va el internet, hay alguna interrupción. Igual, tengo el examen, no importa que el internet dure 15, 20, 30 minutos en volver, porque yo tengo ya mi examen ahí listo para seguir trabajando. Es muy importante.
Ustedes pueden perder en eso, digamos que perder, yo diría más bien invertir en eso 5 minutos. Pero 5 minutos son valiosísimos porque usted no se atrasa. Y a veces, aunque yo lo digo, en cada examen la gente después me dice, ay, pero es que se me fue la luz y no tenía el respaldo, ¿verdad? Pues ahí estamos en problemas. Otra cosa importante de respaldar el examen es que usted vaya respaldando y vaya leyendo las preguntas. Miren, nuestro cerebro es una máquina maravillosa que tiene la posibilidad de hacer procesamiento en paralelo. Entonces, cuando usted lee todo el examen, aunque usted esté trabajando en la pregunta 1, su cerebro en segundo plano está trabajando en las otras preguntas, aunque usted no lo crea. Y prueba de ello es que a veces usted está en una cosa, por ejemplo acá conmigo, y de pronto se acuerda de una cuestión allá en la playa que estuvo en Guanacaste en tal parte, que nada que ver y que no sabe ni por qué se acordó de eso, pero le vino. Para que vea que su cerebro trabaja de forma paralela, ¿verdad? Entonces, eso también puede hacerlo aquí. Lea todas las preguntas mientras las va respaldando. Eso hace que usted además se lleve el susto de una vez en los primeros 5 o 10 minutos. Usted ya sabe de qué se trata el examen. Y usted dice, ay, qué vaina, esta pregunta, esta parte no la estudié, pero este otro sí está bien. Y de una vez va decidiendo, bueno, voy a empezar por la más fácil, que eso siempre lo que hay que hacer, nunca se empieza por la más difícil, sino por la más fácil. Y así voy avanzando. Entonces es muy importante tener esa parte clara. Recuerden que para poder copiar, otro compañero me lo había dicho la otra vez, Windows Shift N Windows Shift N, eso, N o S creo que era, sí, S. Se corta aquí, cortamos. Sí, perdón, yo hablando y usted estaba muteado. Ok, cortamos este pedazo de acá y dos posibilidades. Si usted quiere poder respaldar en matemática, lo respalda aquí en matemática y aquí va haciendo su pregunta 1 y de seguido ponga de una vez la respuesta. Después de pregunta 1 y respuesta, y va viendo la pregunta directamente en matemática y va trabajando. Nada más tenga cuidado de que todo le quede en celdas separadas. Aquí está una celda solamente para eso, que es justamente un dibujo. Usted empieza a trabajar aquí después de esta línea que está acá, empieza a trabajar este ejercicio. Muy bien, y así va con cada una de las preguntas. Aquí está la pregunta 2, acá, pregunta 2, y igual la puede copiar, también puede usar la recortes y lo pega ahí en matemática. Pegamos aquí, acomodamos y ahí tenemos nuestro examen ya respaldado. Esto que acabo de hacer aquí, pues también lo puede hacer en Google Docs. Aquí está Google Docs y usted puede ir respaldando ahí su examen. La ventaja de hacerlo en Google Docs es que cuando termina, ya tiene todas las respuestas, puede generar un PDF, ¿no? Un PDF con todas las respuestas. Es una posibilidad. Además, si se va la luz y se quedó sin nada, por lo menos puede con el teléfono accesar la página, ¿verdad? Porque eso está en la nube. Y seguir trabajando por lo menos manualmente en las cosas que hay que hacer. Es un poco la idea de no atrasarse. Ok, ahora, ¿qué pasa con el tipo de pregunta? En el tipo de pregunta, hay veces, por ejemplo, la pregunta 2, que nosotros usamos mucho esta estructura, donde hay campitos que los estudiantes tienen que ir completando. Ahora, eso, yo la otra vez lo dije, esta parte, a veces verlo así, como que cuesta un poquito seguirlo. Entonces mi recomendación es, márquelo todo, lo marca todo, lo copia, control C, y se va para matemática, y aquí lo pega.
Entonces, ven, esto que estábamos viendo antes acá, se pone de esta forma. Entonces, donde vea una cosa que completar, que son 1, 2, 3, 4, pues me pone la palabra respuesta. Y yo aquí ya me queda más sencillo hacer la completación del código. Yo puedo decir, bueno, las funciones todo el tiempo se llamaban fdn, entonces pongo aquí fdn. Si n es igual a 0, el factorial, porque la pregunta tiene que ver con el factorial, es 1. Y si no, va a ser n que multiplica a f de n menos 1. ¿Okay? Y lo chequeo aquí, el factorial de 3 tiene que ser 6. Así, el factorial de 4 tiene que ser 24. Ahí está. ¿Okay? Lo puedo comparar aquí, 4 factorial 24, está dando lo mismo. Entonces, eso está bueno. Y ahora que tengo eso, entonces usted completa la información acá, en cada uno de esos campitos. ¿Cómo le hace? Pues se viene para acá y dice, bueno, si f de n es 1 por acá, y aquí va a ser n que multiplica f de n menos 1. Listo, ya completé todo. Pero me queda más sencillo si lo he hecho en matemática. Ok, vamos para la pregunta 3. La pregunta 3 de acá tiene esta pregunta de acá que es texto. Esto de acá, Colón llegó a América en, bueno, podría decir en barco, ¿verdad? Pero la idea de poner el año, aquí espera un número y aquí espera una pregunta de falso verdadero, y aquí una pregunta que es aritmética. Probablemente en este examen no hay problemas, yo recuerdo no lo usamos, pero el separador decimal, todos saben qué es el separador decimal. Separador decimal. ¿Alguien sabe? Que me cuente. Sería el punto que estamos viendo ahí, 1.5, ¿verdad? Exactamente, es el símbolo que se usa para los decimales. Aquí dice 1.5. Entonces, resulta que en Costa Rica el separador decimal no es el punto. En Costa Rica lo oficial es la coma. Y la coma nos da ciertos problemas en matemática, porque por ejemplo, si yo tengo este conjunto que está acá, 1,5, esto podría interpretarse como que sea un conjunto que tiene un único número, que es 1,5, o un conjunto que tiene el 1 y el 5, ¿verdad? Puede ser que tengamos ahí una dualidad que no nos gusta. Entonces, yo generalmente en matemáticas tiendo a usar el punto como separador decimal más que la coma. Sin embargo, tengo la impresión, pero todavía no lo he podido comprobar, que Moodle, que es esta herramienta del aula virtual, nos usa, se basa en la configuración que usted tiene para su computadora. Por ejemplo, nosotros vivimos en Costa Rica, cuando uno instala Windows, dice Windows, ok, estamos en Costa Rica, el separador decimal es la coma. Entonces todo está direccionado por ese lado. Pero entonces probablemente Google no dé problemas, pero usted tiene que usar una coma. Para no complicar mucho la explicación, vea, si usted pone en un resultado numérico, pone un punto y Moodle protesta, entonces cámbialo a una coma, eso es todo lo que tiene que hacer, y viceversa. Si usted puso la coma y Moodle protesta, entonces ponga el punto. Okay, aquí tratemos de completar a ver qué nos dice. Ottawa, 1492, y aquí esto daría 2.5, y le doy que se pase, digamos que se vaya a la pregunta 1, a ver qué hace. Ok, ahí regreso a la 3 y a veces hago un mensaje como este: por favor responda a todas las partes de la pregunta, y puede ser que aquí tenga que ser una coma. Okay. Entonces voy a irme a la 2 y regreso a la 3 a ver qué pasa, y ven, ya no me da problemas.
porque ya usé el separador decimal que es la coma. A pesar de que aquí yo les puse un puntillo, vean que la respuesta tiene que ser con coma decimal. Si uno se va, tengo la impresión, pero ya no lo he hecho porque no es tanto el problema, pero si usted se va a Windows y cambia en la parte de regionalismos, creo que es, y lo cambia el separador decimal para que sea el punto, ya creo que no le da problema. Pero en resumen, si usted te pone un número y le da problemas, cambie el punto decimal por coma decimal. Eso es todo lo que hay que hacer. Muy bien, una vez que usted termina, le da a terminar el intento. Listo. Envía. Y ya terminó el examen. Si usted estaba en examen y de pronto se le acabó el tiempo y se le cerró el examen, no se preocupe. El examen automáticamente se envía. Todo lo que usted marcó y todo lo que usted hizo, no hay ningún problema. Es más, por ejemplo, si usted está trabajando en su casa en la computadora y de pronto la computadora muere, pero usted tiene por ahí otra laptop, otra computadora, puede pasarse a ese y continuar su intento ahí, ¿verdad? O en el teléfono también. No tiene que ser en la misma computadora. Eso puede ser así en computadoras diferentes. Una cosa importante también es que Moodle lleva una bitácora de todo lo que usted hace. Entonces, por ejemplo, yo registro o tengo informes sobre el IP que usted está utilizando, a qué hora entró, a qué hora salió, qué preguntas están. Todas esas estadísticas las puedo ver en Moodle, para que se abstenga de hacerme alguna trampilla por ahí, porque todo queda registrado. Bueno, entonces una vez que usted termina por acá, vamos a irnos a la parte de la documentación. Aquí vamos a la documentación y entramos acá en esta parte, documentación. Ya después de que el examen, usted ya ha terminado con el examen, lo que quiero que les quede claro es que no les quiero quitar tiempo de examen para que hagan esta parte. ¿Okay? Si usted termina antes, pues tiene buen tiempo, no hay ningún problema. Si terminó exactamente cuando el examen se cerró, también tiene tiempo. Estamos pensando más o menos en 15 minutos para que lo tenga, para que lo piense. La documentación es fundamental para nosotros, entonces primero que todo es obligatoria, y además de eso, recuerden que después de los exámenes se llama a algunas personas a entrevista. Entonces, por ejemplo, yo les digo el martes, mire, Kevin, David y Dilana se quedan conmigo después de clases, los demás se van. Entonces yo le pregunto a Dilana, bueno, eso lo digo a las 6, no, aquí empieza la clase a las 8, se lo digo a las 8 de la noche. Hoy después de clases se quedan conmigo. Ahí a las 8:10, 8:15, ya me quedo solo con ellos y le digo a Dilana, díganme cómo fue que hizo la pregunta 3. Entonces Dilana, ya como yo le dije que le iba a convocar a entrevista, ya tuvo oportunidad de tener la documentación abierta y ya le he hecho una revisadita para refrescar todo en RAM. Entonces ella me dice, bueno, en esa pregunta yo hice esto y aquello y lo demás allá, y si es convincente, rapidito terminamos, ¿verdad? El problema es cuando habiendo sido un examen el sábado, empieza con una pregunta respondiendo algo que no es consistente con lo que contestó. Entonces uno empieza a sospechar ahí, ¿verdad? Y cuando el estudiante es incapaz de justificar cómo fue que obtuvo la respuesta, entonces yo le recalifico la pregunta, le digo que en esa pregunta usted no se merece el 10 que obtuvo, se merece un 1 o se merece un 0. Entonces se lo recalifico. Básicamente es para controlar la parte de los fraudes. Es muy importante eso. Ahora, yo los llamo a ustedes aleatoriamente, pero por ejemplo a veces me pasa que llamo a un estudiante a entrevista, y cuando me voy a fijar a la nota resulta que sacó un 45. Entonces a veces yo les digo simplemente, no, usted se puede ir. ¿Por qué? Porque ese estudiante no me hizo fraude, porque esa nota está muy mal, o consiguió a alguien que le ayudara
terriblemente mal aconsejado, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que ahí yo voy a, digamos, es un problema menos para mí. Los que más me interesan, aunque yo llamo en forma aleatoria, pues son notas sobresalientes, ¿verdad? Para ver si efectivamente el estudiante fue el que las hizo. La otra cosa importante es que yo les he pedido a ustedes que pongan ahí en el perfil del aula virtual una foto pasaporte. Y si no la tienen, entonces en las entrevistas yo los obligo a abrir la cámara para verlos y saber con quién estoy hablando en ese momento. Es muy importante que pongan una foto pasaporte ahí para que... Y a veces les pido, mire, ponga su cédula enfrente de la cámara para hacer las entrevistas. Entonces, todo ese tipo de cosas son controles que tenemos aquí en la cátedra para evitar que nos quieran jugar ilegalmente. Bueno, ¿qué más tenía que decirles? Creo que eso es básicamente lo que quería contarles sobre el examen. No sé si tienen alguna preguntita. Profe, lo que son la entrevista, digamos, sería, digamos, cuando se vea conveniente, o por ejemplo el lunes o el jueves o No, solo ahí. después de clases nada más. O sea, primero sería esta igual la próxima semana, ¿no? Exactamente. Sí. Digamos, por ejemplo, Ok. el próximo martes, después de clases, se quedan 2 o 3 personas conmigo. Eso es todo lo que es diferente. Como Ok. de todas formas terminamos, nosotros no hacemos toda la clase completa, sino hacemos una parte. Yo dedico ese tiempo extra a hacer las entrevistas, ¿verdad? Para conversar, porque también tengo la posibilidad de conversar con ustedes, que pues yo trato de conversar con ustedes al principio de las clases, pero a un nivel, digamos, de socializar, pero el otro sería más bien de la parte académica, ¿verdad? Que también va manejando los conceptos y cosas que hacemos en clase. Es la otro tipo de conversación que queremos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, ya terminamos. Esta es la primera parte de la clase de hoy que quería hablar sobre el examen. Probablemente para el segundo parcial haga algo parecido, pero muy light, para recordar las cosas más importantes. Y ya probablemente el parcial 3 en adelante ya no vuelva a mencionar nada de la logística del examen, porque ya ustedes la han vivido. Antes que se me olviden, durante el examen tengan por favor a mano o accesible Telegram. Porque, por ejemplo, puede ser que yo les diga a ustedes, miren, la pregunta 3 no de todos, sino de algunos de ustedes, cambió. Y le puse una marquita en color, alguna palabra en color rojo para que se den cuenta los que fueron afectados. Nada más tienen que refrescar. Usted refresca y dice, ah, mira, la mía quedó igual, no le pasó nada. Entonces usted no fue afectado en la pregunta 3, pero usted entra a la pregunta 3 y dice, ah, mira, me la cambiaron, había un errorcito por acá, ya fue corregido. ¿Verdad? Porque a veces la gente me dice, profe, es que en la pregunta 3 hay una cosa que no cuadra, mire, entonces yo lo reviso, ah, sí, mira, hay un error, ¿no? Porque pueden haber errores, y entonces hacemos la corrección. Y yo la corrección la pongo en el grupo de Telegram, pero si usted no está pendiente de eso, no se va a dar cuenta. Además de eso, puede ser que un examen uno lo programe para 2 horas, como el de este domingo, y resulta que usted cuando faltan 10 minutos para las 11, se da cuenta de que las preguntas que le pusieron a hacer todavía le faltan 5 o 6, ya caramba, no me va a dar tiempo. Entonces, a veces los estudiantes me ponen ahí en el grupo, profe, no nos puede dar 5 minutos más o más tiempo ahí. Y entonces yo lo puedo considerar. No estoy diciendo que lo voy a dar de oficio, sino que lo considero. ¿Y cómo es que lo considero? Bueno, entonces yo me fijo en la bitácora. Como les dije, la Moodle tiene bitácoras. Entonces o sea, yo reviso y puede ser que yo diga, ah, mira, de los 30 estudiantes o los 40 o 90 o 100 estudiantes, solamente han entregado 15. Entonces como que está flojita la entrega, así debe ser que el examen está muy duro. Vamos a dar un tiempo adicional. Ese tiempo adicional yo lo anuncio por Telegram, ¿verdad? En nuestro grupo. Y es muy importante que cuando yo doy tiempo adicional, usted refresque el examen.
porque si no refresca el examen, no le da F5, ya no le da clic aquí en este botoncillo, entonces usted se queda con el tiempo viejo. Cuando el examen cumplió la hora de la versión pasada, digamos, cerraba a las 11, el suyo será a las 11 porque usted no refrescó, mientras que los compañeros tal vez va a cerrar a las 11:10, 11:15, no sé, el tiempo que se estimó necesario para aumentar el tiempo del examen. Y yo siempre pongo el mensaje por Telegram: si usted no refresca, automáticamente renuncia a ese tiempo adicional, y no oigo ¿cómo se llama? Reclamos por eso, porque lo estoy diciendo con toda anticipación. Tienen que estar pegados a Telegram para que puedan recibir los informes, o sea, de manera inmediata. Yo en un tiempo los estaba poniendo en el aula virtual, pero es que la gente, cuando se haga el examen, no entra a ver el aula virtual, tendría que hablar una página por aparte y demás. Entonces es mucho más cómodo hacerlo por Telegram. Eso por un lado. Por otro lado, en Telegram, en el grupito de nosotros, no se pueden poner preguntas específicas sobre su examen. Si usted quiere preguntarme algo sobre el examen, me escribe por chat privado, me dice: profe, es que vea, yo tengo la pregunta 5, y pum, me manda la imagen de la pregunta 5. ¿Por qué? Porque preguntas 5 hay muchas. Yo hago para que a cada estudiante le salga un examen diferente, cada pregunta 5 es diferente. Entonces me manda una imagen para saber de qué estamos hablando. Y, profe, note que tal y tal cosa. Ah, mira, sí, entonces le hago la observación. Pero es muy importante que ustedes me manden la imagen y me manden la pregunta por chat privado. Eso no se comparte en el grupo. De hecho, compartirlo en el grupo se puede interpretar como un intento de fraude. Las preguntas del grupo son cosas que nos interesan a todos. Por ejemplo, usted me dice: profe, en la pregunta 3 el dibujo no sale. Entonces, eso tal vez a muchos les esté pasando. Entonces, yo puedo contestar por ahí. O, profe, la pregunta 6 como que está incompleta, ¿verdad? Entonces, yo me puedo fijar en eso. Pero tiene que ser sin usar ni texto ni imágenes del examen. Esa parte tiene que quedar clara. O, profe, denos más tiempo. También eso lo pueden poner en la parte del grupo para ver cómo está pasando con los demás. Eso no significa, insisto, que yo voy a dar tiempo adicional. Yo me fijaré cuánta gente ha entregado y a qué hora ha entregado. Eso es una parte importante. Bueno, vamos ahora a pasar a la parte de análisis de algoritmos, que la tengo por acá ya más o menos preparado para que ustedes lo vean. ¿Alguna preguntita antes de pasar a esta parte? Bueno, vean, chicos, esta parte del algoritmo, nosotros empezamos con estos ejercicios en la clase pasada, aquí en la parte de lista de ejercicios. Ahora vamos a hacer, la vez pasada estuvimos haciendo algunos ejercicios sobre experimentos. Nos daban 2 algoritmos y hacíamos pruebas sobre el tamaño del input, ¿verdad? Y cronometrábamos el tiempo y hacíamos dibujitos sobre los tiempos. Eso se llama experimentos. Por ejemplo, qué sé yo, en Fibonacci. Entonces, usted tiene una receta para calcular Fibonacci, yo tengo otra. ¿Cuál será mejor? Hagamos un experimento. Use usted la suya para calcular cuánto vale f de 500. Yo uso la mía y vamos a ver quién dura más haciéndolo. Y hacemos eso con 500, con 200, con 100, con varios puntos, y mostramos los tiempos a ver a quién le va mejor. Ese es un experimento. El problema de los experimentos, ¿verdad? Es que cuando uno hace estos experimentos no los puede hacer para todos los valores de n, o sea, no puedo hacer para n igual a infinito. Yo lo hago para 100 o para 200. La vez pasada ustedes se dieron cuenta que inclusive yo a veces tuve que redefinir el rango, porque
La computadora estaba durando mucho haciendo los experimentos. Entonces uno hace un pequeño experimento y se da cuenta o tiene una pequeña noción de por dónde anda el asunto, ¿verdad? Pero ese experimento no le da derecho a usted a demostrar nada. Es solamente evidencia, una evidencia de cómo son las cosas. Entonces, muchas veces en lugar de hacer este enfoque experimental, se hace un enfoque de análisis teórico. ¿Y ese análisis teórico qué cosa es? Bueno, usted tiene un programa, ¿verdad? Tiene un programa de computadora, un algoritmo, una receta para hacer arroz con pollo, para ponerla bien sencilla. Entonces aquí, por ejemplo, la entrada va a ser un valor n que le dice a usted, bueno, ¿cuántas tazas de arroz con pollo quiere hacer? 5, 6, 10, ok. Eso es lo que le entra al programa, el tamaño. Por supuesto que más bien para nosotros van a ser, por ejemplo, yo quiero calcular el Fibonacci número 500, o yo quiero ordenar un vector de tamaño 5, o de tamaño 6, o de tamaño 7. Eso significa este n. Y acá tenemos asociada una función fn. Esa función fn no es la salida del programa, sino nosotros estamos interesados en ver cuánto se dura en producir la salida. Entonces, ese es el fn del que estamos hablando. Es el tiempo para obtener el output. Ese es el fn. Ahora, ese fn en un enfoque de análisis teórico, ¿cómo se obtiene? Vamos a ver algunos ejercicios, pero esencialmente lo que uno hace es coge el programita, ¿verdad? Que tiene línea 1, línea 2, línea 3, etc. Y empieza a revisar el código. Y usted dice, bueno, en esta línea usted está haciendo una suma. ¿Okay? Y una suma dura una unidad de tiempo. ¿Y cuánto? ¿Un segundo? ¿Un minuto? Bueno, vamos a decir una unidad de tiempo. Y esa unidad de tiempo va a depender de su computadora, pero no nos interesa. Por ahora no interesa eso, sino interesa que eso tarda una unidad de tiempo, que va a cambiar de computadora a computadora, pero al final yo puedo sumar esos tiempos, digamos, con base en una unidad que se desconoce. Aquí hay un producto también de una unidad de tiempo. Aquí hay un for de 1 hasta n, ok, entonces hace n sumas, entonces eso va a tomar un tiempo n. Y así voy instrucción por instrucción, revisando todas las líneas de código, y yo luego voy sumando 1 más 1 más n más 2n más 3n, y obtengo, por ejemplo, una fórmula como esta, 2n cuadrado más 4n más 7. Solo por dar un ejemplo, pero probablemente no sea eso. Entonces yo digo, mira, mi programa tarda este tiempo en producir la salida cuando le ingresa un valor n. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hacer n tazas de arroz toma esta cantidad de tiempo. 2n cuadrado más 4n más 7. Muy bien. Pero aquí tengo un problemita. Y el problemita es que tal vez esta fórmula que estoy obteniendo acá no me diga nada. No me dice nada. Esa fórmula no me dice si eso es bueno o es malo, porque la fórmula puede ser que sea un poquito complicada. Entonces, nosotros hacemos lo siguiente, que es más o menos lo que sucede en la vida real. Si usted me dice que su papá tiene un almacén, ¿verdad? Y yo digo, tiene un almacén, pero a veces la gente le llama almacén a una pulpería, a veces le llama almacén a algo un poquito más grande. ¿Cómo será? Entonces yo le pregunto a usted, bueno, ¿y cómo es el almacén de su papá? Bueno, es más o menos tipo Palí. Digo, mira, caray, es grandecillo. ¿Por qué? Porque Palí es una referencia bien conocida. Todos han ido a un mercado Palí alguna vez, a un supermercado Palí, y tenemos una buena idea de qué es. O si todavía me dice que es un supermercado como AMPM, entonces yo, mira, es uno como de lujo, ¿verdad? Entonces ya uno tiene ese orden. Por eso es que nosotros, en lugar de usar esa fórmula que está acá, que es un poco desconocida, buscamos funciones famosas. Y esas funciones famosas son, por ejemplo, esta de acá. A ver si la tenemos por aquí. No, por acá. Estas.
Esas son lo que llamamos algunas funcioncitas famosas, que serían más o menos como el PALI o el AMPM o empresas bien conocidas. Si usted me dice, profe, estoy trabajando para una empresa, ¿y cuál es? Es la empresa XXYY. Yo le digo, nunca le he mencionado. Bueno, profe, es más o menos como un Amazon. Ah, bueno, es una empresa grande, ¿verdad? Una empresa importante, de peso. Sí, sí. Entonces, yo no conozco la empresa XXYY, pero sí conozco a la otra. Y entonces me hago una idea sobre cómo es la empresa en la que usted trabaja. Esa es un poco la filosofía que buscamos acá. Entonces, nosotros, en lugar de usar esta fórmula que usted obtuvo revisando línea por línea de código, vamos a usar otra función que sí es famosa. Entonces, aquí están las famosas. La función más deseable para un algoritmo es que sea de orden constante. ¿Y eso qué significa? Y ahí sí que si usted tiene que fabricar una taza de arroz, lo hace en un tiempo 1. Y si tiene que fabricar 1 millón de tazas de arroz, también. O sea, que el tiempo se mantiene constante, que no va a cambiar dependiendo de la magnitud de lo que usted quiera calcular. Claro, eso es muy poco probable que ocurra. Este orden es el deseable. Como diríamos aquí, una chiquita vecina mía, este es el más mejor de bueno, ¿verdad? El 1. Pero ustedes saben que no se dice ni más mejor. Pero a mí me hacía mucha gracia que mencionara esa expresión. Ese es el más mejor de bueno. Después, en la línea de los famosos, aquí tenemos cuando nuestro algoritmo se puede comparar con un tiempo logarítmico. Los algoritmos de tiempo logarítmico son, digamos, de los más deseables. Estos dos son que su algoritmo es altamente eficiente. Este es lineal. Eso significa que, por ejemplo, que si el tamaño del problema, si usted quiere hacer n tazas de arroz, se dura n cantidad de tiempo, n minutos o n segundos. Va en función de cuántas tazas de arroz quiere hacer usted. ¿Okay? Entonces, estas tres, digamos que está dentro de lo razonable y que querríamos para nuestros programas. Pero generalmente, viendo los programas que nosotros hacemos, típicamente los programas involucran ciclos anidados. Cada ciclo anidado como que le va agregando, no siempre, pero digamos que es como una especie de valoración así por encimita. Un ciclo anidado hace que nuestro programa sea cuadrático. Un ciclo triplemente anidado va a convertir nuestro programa en cúbico, ¿verdad? Entonces, estas de acá son bien fáciles de graficar y ustedes lo pueden verificar. Yo ahí en el video que está asignado para el día de hoy teníamos esta gráfica, se muestra cómo se hacen las gráficas de estas funciones. ¿Cuáles son nuestros algoritmos mal portados? Aquellos que son exponenciales, por ejemplo. Esos son los mal portados. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ya a esta altura de la pandemia no tengo que decirlo. Cuando algo tiene un comportamiento exponencial, ya ustedes saben que eso es explosivo, ¿verdad? Y de hecho a veces se le llama explosión combinatoria. Ustedes lo vieron en la pandemia. Si tenemos que una variante del COVID tiene una tasa de propagación de 2, por ejemplo, que una persona infecta a 2, eso se expande muy rápidamente, ¿verdad? O que una persona infecta a 3, eso crece alarmantemente. A veces uno no se percata de eso. Siempre me acuerdo también de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, cuando usted le cobra el interés también tiene un comportamiento exponencial. La función para calcular el interés es exponencial, y es exponencial con base 1, pero con base mayor que 1. Entonces eso tiende a crecer muy rápidamente. Entonces, si su algoritmo es exponencial, si su algoritmo anda parecido a este orden,
Eso quiere decir que su algoritmo en algún momento nos puede jugar una mala pasada. ¿Como cuándo? Bueno, por ejemplo, digamos que su algoritmo se dedique a resolver problemas de ubicar, de acomodar vuelos que están, digamos, como una torre de control, acomodar la gente. Imagínense que de pronto su algoritmo tome demasiado tiempo, porque como es exponencial, tome demasiado tiempo para darme la respuesta. Y mientras tanto se queda sin gasolina o combustible ahí arriba, o puede ser que choque o cosas por el estilo. Entonces, eso es poco deseable. Igual, si tengo un algoritmo que se encarga de interceptar, ahora que está la guerra de Rusia y de Ucrania, de interceptar un misil, es importante que eso sea sumamente rápido. No puede ser un algoritmo que tome demasiado tiempo. Entonces, esos son los deseables, y ya con los algoritmos de este calibre, tenemos que empezar a pensar que tal vez sea mejor hacer un esfuerzo por buscar algo más eficiente. Y a veces los algoritmos caen en estas categorías, a veces por descuido. La gente no lo ve, los programadores no se dan cuenta de que el algoritmo es innecesariamente ineficiente. Porque hay veces que uno dice, es que si tiene que hacer eso, no hay quite, no hay otra forma de hacerlo. Ok, yo sé que es cuadrático, pero ya no se puede mejorar más. Pero hay veces que es cuadrático por puro gusto, ¿verdad? Porque había un truco para que no fuera cuadrático. En lugar de que el for fuera de 1 en 1 hasta n, podría ser que fuera de 2 en 2, de 3 en 3, y eso reducía el tiempo. Pero esas cosas hay que investigarlas. O no había que llegar hasta n, podría ser que llegara hasta un valor menor. Entonces, ese tipo de cosas son las que consideramos. Entonces, recapitulando, nosotros tenemos nuestra receta. Hacemos una investigación línea por línea y obtenemos una fórmula. Esa fórmula, así como está, tal vez no nos sirve porque es poco conocida, entonces la comparamos contra una de estas. Y la comparación la hacemos a través de unas notaciones. Tenemos 3 notaciones, y la explicación, ¿cómo se llama?, detallada de esto, no lo voy a hacer aquí en clase porque yo ya la hago en los videos que están asignados para esta semana y para la próxima. Pero les voy a contar así por encimita cómo es que funciona. Vamos a usar 3 notaciones. Una que se llama O grande, en inglés se conoce como Big O. La notación O grande, notación omega y notación teta. ¿Ok? Estas son las 3 notaciones que nosotros vamos a usar: O grande, omega y teta. Y la más famosa, la que ustedes van a encontrar en los libros, es la O grande. Es la O grande. Y entonces vamos a decir que la O grande es como un análisis de peor caso. La omega es un análisis de mejor caso. Y la teta es un análisis tipo sándwich, que ahorita voy a explicar a qué me refiero con eso. De peor caso, de mejor caso y tipo sándwich. Entonces, ¿y para qué sirve esa notación, profe? Bueno, esa notación lo que hace justamente es tratar de hacer esa comparación entre cuál es su empresa donde usted trabaja contra la que me quiere decir. Digamos, usted me dice, la mía es como más o menos como el ICE. Ah, bueno, entonces es del orden del ICE. De hecho, de ahí viene la palabra O un poco. Es del orden del ICE. ¿Ok? Es un poco para hacer esa justificación. Y nosotros vamos a decir que, digamos, tengo una función f de n. Está acá, una función f de n. Yo quiero decir que mi función f de n es más o menos del orden de g de n. Y para que eso sea cierto, tiene que existir un valor c positivo, tal que se cumpla esta desigualdad. Y eso significa que mi tiempo, el tiempo asociado a mi programa, en el peor de los casos, se comportaría como este. En el peor de los casos, se comporta, por ejemplo, si esto es una cuadrática o una cúbica, entonces en el peor de los casos, el mío sería como una cuadrática. Pero tal vez sea mejor que eso, ¿verdad? Porque es un análisis de peor caso.
En el peor de casos se comporta como una cuadrática. En el peor de los casos se comporta como una exponencial. Pero puede ser que en la práctica sea mejor que eso. Entonces, esa es la información. Eso, cuando es posible encontrar un valor C tal que se cumpla esta desigualdad, decimos que f de n es del orden de g de n. Escribimos esto de acá. Si es posible encontrar más bien una función g tal que f de n sea mayor o igual, ya no menor o igual, sino mayor o igual que c por g de n, entonces en ese caso decimos que nuestra función f de n es omega de g de n. Y esto lo que significa es que nuestro algoritmo, en el mejor de los casos, se comporta como g de n. Digamos, si g de n fuera una cuadrática, en el mejor de los casos, nuestro algoritmo se comporta como una cuadrática. En el mejor de los casos, pero podría comportarse mucho peor que eso, ¿verdad? Si nos va bien, se comporta como una cuadrática, pero podría ser mucho peor que eso. Por eso se llama un análisis de mejor caso. El mejor de los casos sería ese, pero podría ser peor, ¿verdad? Mientras que en este otro de acá, en el peor de los casos sería ese, pero podría ser mejor. Y teta, es cuando es posible ensanguchar, ¿verdad? Por usando una palabra muy tica, meter en un sándwich a fn entre g de n, ya sea como un valor, un valor que sea más pequeño, o g de n como un valor que sea más grande, multiplicado por alguna constante C1 y C2 positivas. Cuando sea posible hacer eso, entonces decimos que nuestro fn es teta de g de n. Y en el fondo lo que decimos es, mire, nuestro algoritmo se comporta casi como una cuadrática. ¿Okay? Ya sea en el mejor o en el peor caso. Se comporta casi como la cuadrática. Andan ahí casi que paralelas. Es básicamente, entre comillas, lo mismo. Y de hecho aquí tenemos una gráfica que quiero compartir con ustedes. Vean, aquí está. Esta gráfica tiene que ver con eso que justamente estoy diciendo. Si esta es mi función f de n, vamos a empezar con la O mejor. Si esta es mi función f de n, entonces aquí está el tiempo de fn. Esta otra es g de n. Y lo que estamos diciendo esta es que, bueno, ahí va el tiempo, va creciendo, pero no, digamos que en el peor de los casos se va a aportar como esta otra de acá, como una constante por g de n. Entonces, probablemente en la mía se porte mejor, pero en el peor de los casos se porta como esta otra. En la función omega, aquí está mi función, vean que en ese caso está por encima, aquí está por abajo, aquí está por encima. Y esta función, en el mejor de los casos, se va a comportar como esta, como c por g de n. Pero podría ser que aquí en pronto a otro se le meta el diablo, ¿verdad? Y la función fn se dispare. Esta otra sigue tranquila por acá y la otra... Entonces, esta de acá, en el mejor de los casos, se va a comportar como esta. Y esta de acá, este análisis significa que f de n está como entre las dos, ¿verdad? Digamos que la tienen ahí como acorralada. Entonces, básicamente lo que nos dice es que nuestra función f de n se comporta muy parecido a la función g de n. Ok, entonces ahí está, digamos, la explicación más o menos teórica, ¿verdad? Porque una más detallada, búsquenla mejor en los videos que estaban asignados sobre lo que es O grande, ¿verdad? Que es este de acá, omega, que es este de acá, y teta. ¿Y cómo funciona eso en la práctica, profe? En la práctica vamos a usar un famoso teorema, que es este que está acá. Este teorema es el que hace todo el trabajo duro, y toda la explicación que yo he dado al final se reduce un poquito a este teorema y ya está. Y ya vamos a ver que matemática nos va a ayudar mucho con eso. Entonces, digamos que usted tiene por acá una función f de n, que es la función asociada a su algoritmo o a su método. ¿Okay? Esta es la función que me dice cuánto tiempo se dura haciendo n tazas de arroz en la arrocera. Es esta función. Entonces, esta es la asociada a mi método.
Esta g de n es la famosa, una cuadrática, una cúbica, un logaritmo, esa es la famosa, generalmente. Entonces yo lo que hago es calcular el límite. No se me asusten, eso es cálculo, pero matemáticas se encarga de calcular el límite. Se calcula el límite. Si me da un número positivo, yo puedo decir que es teta de g de n. O sea que está en un sándwich. Si da 0, entonces f de n es O de g de n. Es decir, que g de n, que mi receta, en el peor de los casos, se comporta como g de n. ¿Okay? Si me da infinito, entonces mi receta, en el mejor de los casos, se comporta como g de n. Ese es básicamente este ejercicio que está acá. Entonces ya estamos listos para hacer un par de ejercicios, que es lo que voy a hacer hoy con ustedes, porque yo sé que ustedes están más pensando en el parcial del domingo que en esto que les estoy contando, pero como ya estamos con el parcial 2, pues hay que seguir avanzando, no puedo esperar a que hagamos el parcial 1. Entonces vamos a irnos a este ejercicio 3.5.7 y le dice, demuestre las siguientes igualdades utilizando Wolfram Matemática. Aquí habla algo de la representación gráfica, pero aquí más que todo lo que interesa es la parte de justificar por qué esto es igual a esto. Empecemos con el ejercicio 3.57. Hacemos un par de estos y terminamos, chicos. No sé, yo sé que están cansaditos, pero ya... y yo también estoy cansado porque miren que yo doy clases desde las 7 de la mañana, por eso a veces me cuesta hablar, porque ya estoy un poco afectado. Ejercicio 3.5.7. En este caso, vamos a entender qué es lo que dice. La función f de n es esta que está acá, esta es la función f de n. Digamos que usted cogió su programa, eso alguien lo hizo, usted no tiene que hacerlo, ¿ve? Alguien cogió el programita, empezó a contar y dice, mira, el tiempo que le toma a mi programa es esto que está acá, esta sumatoria. Y esa sumatoria no me dice nada, ¿verdad? Es como que yo obtuve una fórmula y, no sé qué tan buena es o qué tan mala es. Entonces la voy a comparar contra esta de acá. Y para hacer esa comparación, yo voy a usar el límite. Pero antes me toca escribir esta sumatoria usando notación aquí matemática. Esa fórmula es sumatoria y nótense que aquí es una fracción. Aquí dice 1, un medio, luego sigue un tercio, un cuarto, un quinto, bla 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 bla, 1 entre n. Entonces lo que yo sí sé es que todas son 1 entre algo, 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre... Entonces va a ser 1 dividido por ejemplo por i. Y ese i, ¿dónde arranca? A ver si alguien me puede ayudar con eso. En 1, ¿verdad? Para que genere, cuando i vale 1, queda 1 entre 1 que me genera este valor de acá. ¿Y acaba dónde? En n. En n. Muy bien, entonces esta es mi función f de n. A mí me la dieron. No me dieron ningún programa ni nada, sino que me dieron esa función. Y me dicen que verifique que es teta del logaritmo de n. Entonces para eso vamos a irnos a Cocorín. Y aquí donde dice algoritmos, dice límite para clasificar este de acá. Cogemos ese de ahí. Voy a borrarlo porque había código adicional a este. Y lo ponemos acá. Aquí lo que está básicamente es este teorema que está aquí, están los apuntes. De hecho dice si L igual, voy a separarlo un poquito, si L igual 0 entonces es O. Si L es igual a infinito, están un poco en desorden, si L es igual a infinito es omega. Y si L es mayor que 0, si el límite da mayor que 0, entonces es teta. Entonces lo que me falta es poner aquí las funciones. Aquí arriba pongo la función que me dieron, que es esta de acá, la copio. Esta es esta de acá, la ponemos aquí.
Y aquí ponemos en el denominador, ponemos la función contra la que queremos comparar. En este caso el logaritmo natural. En matemática el logaritmo natural se escribe como log n. ¿Okay? Entonces esta es la que me dieron. Esta fue la que me dieron a mí. Y esta es contra la que yo comparo. Y entonces ahora simplemente yo ejecuto, doy Shift Enter y me dice, mire, ese límite vale 1. Y como vale 1, entonces es teta de g de n. Y si es teta de g de n, entonces se cumple que es O y se cumple que es omega. Es ambos a la vez, porque estaba como un sándwich, ¿verdad? Entonces cumple que es ambos a la vez. Pero a mí me pedía que verificara que es teta, y justamente cuando yo apliqué el límite da 1, y eso, de acuerdo con el teorema, dice que entonces es teta. Y ya, eso es todo el ejercicio. Lo que pasa es que yo podría haber empezado a las 7:30 explicando esto, contando cómo es la mecánica, pero no se entiende qué es lo que estamos haciendo. Entonces, la idea es, tenemos una fórmula que es rara y queremos compararla contra una que sea famosa. Ahora, yo también podría comparar contra otra que no sea famosa, pero bueno, también no me diga mayor cosa, pero también se puede hacer, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, ¿cómo es su empresa en la que usted trabaja? Usted me dice, bueno, es la XXYY. Y usted me dice, yo le digo, pero yo no la conozco. Entonces me dice, bueno, es como la AAFF, pero esa tampoco la conozco, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar, pero usted las puede comparar. El hecho de que yo no las conozca no significa que usted no las pueda comparar. Igual pasa aquí, ¿verdad? De hecho, en el siguiente ejercicio, el 3.5.10, vamos a comparar esta, no sabemos cómo es esta fórmula porque es como una exponencial, como exponente exponencial contra esta otra. Ninguna de las dos es famosa, pero podemos compararlas. ¿Cómo las comparamos? Vamos a poner aquí 3.5.10, 3.5.10, nos vamos igual a Cocorín y copiamos aquí donde dice límite para clasificar, lo ponemos por acá. Aquí en la parte la primera parte ponemos la expresión que nos dieron. ¿Cuál es la expresión que nos dieron? Dice que es una potencia y ponemos n exponente. Este de aquí arriba también es una potencia, entonces le ponemos potencia 2 tab n. ¿Okay? Flechita a la derecha me saca de ahí. Voy a poner el cursor por acá. Más otra potencia que es n exponente, otra potencia, n al cuadrado. Eso sería, eso va en el numerador, y aquí ponemos el denominador que es una potencia que es n, aquí exponente que es 2 elevado a la n. Okay, nada más antes de ejecutar, chequeemos este, es idéntico a este, está bien, más, nn2 es lo mismo, y este de acá lo ponemos en el denominador. Comparamos o calculamos y dice que que el límite da 1, y si el límite daba 1, aquí dice que entonces es teta, y es justamente lo que me está diciendo el resultado, es teta. Y si es teta significa que son ambas, es O y omega. En el ejercicio 3.5.10 me estaban diciendo que probara que era O. Yo no probé que era O, yo probé que era teta. Pero si es teta, en particular es O y es omega. Entonces, aquí ya el mismo código me lo dice, es teta, en particular es O, que es lo que usted quería verificar. Pues listo, ahí estamos, ¿verdad? Ese sería el ejercicio 3.5.10. No me voy a aguantar las ganas, voy a hacer el 3.5.11 para que quede todavía más claro. Ponemos ahí otra vez lo del límite que lo tenía en memoria. Aquí ponemos la sumatoria. Apenas no copié todo.
la sumatoria de igual 1 hasta n de i cuadrado. Sumatoria de igual 1 hasta n de i cuadrado. Es esta. Y aquí ponemos n3. Vean qué fácil. Aquí pongo la fórmula que me dieron. Cuando lo copié se me cortó aquí abajo, pero es igual 1 de i cuadrado y aquí n3. Hay que ver que eso es teta. Calculamos el límite y me dice el límite es 1/3. Entonces como es positivo, entonces es teta. Perfecto, y ahí lo tenemos. Ese es el ejercicio 3.5.11. 3.5. Ustedes vean que duré más explicando toda la parte teórica y tratando de ponerlo en términos intuitivos que haciendo los ejercicios. Los ejercicios no son tan complicados de hacer. Bueno chicos, vamos a quedar por acá. Nos vemos si Dios quiere el domingo a las 9. Cuando se me duermen, díganle a su mamá, a su papá o a la persona que vive con usted, a su novio o novio, llámeme a las 8:30 o a las 8 para desayunar, estar tranquilo o tranquila esperando el examen. ¿Está bien? Bueno, hasta luego todos. Profe. Buenas noches.